Las obras que se seleccionaron para ser analizadas son el cuento Jugando con bombas de Bruno Traven y la pintura del matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. El cuento Jugando con bombas fue escrito por Bruno Traven y publicado en 1946 en la colección Canasta de Cuentos Mexicanos. Bruno Traven nació en 1890 en Estados Unidos y era de ascendencia alemana. Abogó por los derechos de los trabajadores. En Estados Unidos se unió a los llamados Wobblies y en Veracruz y Tamaulipas organizó varias huelgas de trabajadores. Durante toda su vida utilizó muchos seudónimos, ya que quería mantener el anonimato porque se sentía perseguido por su involucramiento en Weimar. El retrato El matrimonio Arnolfini fue elaborado por Jan van Eyck en 1434 y se expone actualmente en la Galería Nacional de Londres. Jan van Eyck nació en los Países Bajos y originó un estilo de pintura sumamente realista con efectos minuciosos de superficies y luz natural. Él trabajó para aristócratas europeos como Juan de Baviera o Felipe el Bueno. Él estuvo activo desde 1422 hasta su muerte en 1441. En el caso de Jugando con bombas, su género literario puede ser clasificado como épico o narrativo, dado que relata un cuento en prosa. Es narrado en tercera persona por un narrador extradiegético, es decir, es narrado por un narrador objetivo que se encuentra fuera del relato. El personaje principal es Natalio Salvatorres. Los personajes secundarios son su esposa Filomena y el amante de Filomena Crespo, al igual que la mujer de Crespo. Los personajes incidentales son Eliseo Gallardo y su mujer, el fiscal, el policía, el juzgado y la demás gente del pueblo. El tipo de ambiente de este cuento es incierto, acelerado y estimulante. En el caso del matrimonio Arnolfini, su técnica es óleo, la aplicación del color es matizada, ya que son colores muy vivos, la perspectiva es por planos o por contraste y la profundidad del retrato es una de las características más destacables. Su iluminación es gradual, dado que la luz entra por la ventana del lado izquierdo y es una luz natural. Jugando con bombas trata del indio Natalio Salvatorres, quien vive en un pueblo minero y desea casarse con una de las hijas de Eliseo Gallardo. Como no tiene el dinero que Eliseo pide por ella, decide en vez casarse con su hija mayor Filomena. Una noche, Natalio encuentra a Filomena con su amante en otro jacal, con dos parejas más. Y tras ver esto, se enoja mucho y lanza una bomba al jacal. Todos los que estaban en ese jacal se salvaron, menos la dueña del jacal. Después, Natalio confiesa el homicidio y es llevado a un juicio. Y aunque la gente del pueblo sabía muy bien que fue él quien lanzó la bomba, testificaron no haberlo visto lanzarla. Y Natalio es declarado no culpable. Natalio se vuelve a casar y un día su esposa ve una bomba en su jacal y ella escapa, pero él no lo logra. En cambio, el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck muestra la boda del comerciante Giovanni Arnolfini con Giovanna Cenami. En el centro de la pintura se muestra a la pareja vestida elegantemente en su habitación durante el día. Entre la pareja hay un perro. La casa es de ladrillo y las paredes están enyesadas. La ventana abre hacia un jardín y se observa un cerezo. Debajo de esta ventana hay varias naranjas tiradas. Del otro lado, al lado derecho, se encuentra la cama roja, grande y lujosa. Al fondo está la silla y el banco, que están tallados de forma ornamentada en madera. Debajo de la silla hay unas sandalias rojas. Sobre el suelo de madera hay una alfombra oriental y en la esquina izquierda se encuentran unas sandalias de madera. Un candelabro de bronce cuelga del techo con solo una vela encendida. Al fondo del cuarto se muestra un espejo redondo que cuelga de la pared. Su vidrio convexo muestra la reflexión de la habitación, las espaldas de la pareja y el resto de la habitación muestra también a dos hombres. Encima del espejo hay una firma en alemán que traducida dice Jan van Eyck estuvo aquí 1434. Un tema presente en ambas obras es el matrimonio. En el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck se representa la ceremonia de boda del comerciante Giovanni Arnolfini con Giovanna Cenami. En la pintura se coloca la pareja en el centro y su boda es el tema central. Los demás objetos exaltan los valores del matrimonio como el amor, la fidelidad y la fertilidad. Similarmente, en Jugando con bombas de Bruno Traven se muestra el matrimonio entre el indio Natalio Salvatorres y Filomena Gallardo, donde se abarca el tema de fidelidad. Un discurso presente en ambas obras es la importancia de la fidelidad dentro del matrimonio. En el matrimonio Arnolfini se observa la solemnidad de la ceremonia de matrimonio, la pareja junta sus manos y el novio levanta el brazo para realizar el juramento. Ambos están descalzos, ya que los huecos están en primer plano o junto a la cama. Esto hace referencia al carácter sagrado de la ceremonia. Adicionalmente, la presencia del perro entre la pareja simboliza la fidelidad y el amor. Tradicionalmente, los perros han sido símbolo de fidelidad, ya que la fidelidad que tienen los animales hacia sus dueños es única e incomprensible. Los lazos que se forman son inquebrantables e infinitos que hacen del animal un amigo para toda la vida.
En esta obra, la pareja está realizando un juramento y prometen practicar los valores del matrimonio, como la fidelidad. Similarmente, se representa el tema de fidelidad en Jugando con Bombas, y se resalta su importancia. Natalio, el protagonista, se dedica a ser un buen esposo para Filomena, es leal y se entrega a ella, le construye un jacal de adobe y le compra cosas para que los dos puedan vivir ahí. En cambio, Filomena le es infiel y se lleva esas cosas con su amante. Natalio ve esto como una traición significativa, tan grande es la rabia que esto le provoca, que se ve inclinado a fabricar una bomba y lanzarla al jacal con tal de matar a Filomena. Estos hechos resaltan la importancia de la fidelidad en el matrimonio, puesto que la infidelidad es considerada una falta tan grave que debe ser castigada con la muerte. Otro discurso que está presente en ambas obras es la cosificación de la mujer como una propiedad conseguida a través del matrimonio. En el matrimonio Arnolfini, este discurso está implícito en la obra, dado que durante el siglo XV era común que la familia de la novia diera un dote o una donación al novio. En la Europa medieval y renacentista, la dote servía con frecuencia no solo para aumentar la deseabilidad de una mujer para el matrimonio, sino también para construir el poder y la riqueza de grandes familias, e incluso para determinar las fronteras y las políticas de los estados. Esta acción de dar una suma de dinero a cambio de la mujer es similar a comprarla como una propiedad. Similarmente, en Jugando con Bombas, este discurso se observa cuando Natalio afirma: «Era mi mujer y creo que con mi mujer puedo hacer lo que se me dé la gana, ya que soy yo quien ha pagado su comida, sus ropas y la música para la boda. Y sepa que no quedé a deber nada, todo lo pagué». Este discurso también está presente al inicio del cuento cuando Eliseo está negociando un precio para sus hijas. Y dice: «Entonces no te podrás llevar a Sabina, yo necesito unos pantalones nuevos y la vieja no tiene zapatos. Si tan espléndido te sientes y quieres a Sabina, no esperarás que nosotros vistamos harapos». Aquí se observa que Eliseo está utilizando a sus hijas para obtener beneficios materiales y que Natalio, al conseguirle estos beneficios, recibirá a cambio a una de las hijas de Eliseo. En este cuento también se está dando una suma de dinero o cosas materiales a cambio de la mujer en el matrimonio, y se le está tratando como una propiedad. El tema del matrimonio es abordado por ambas obras, pero con diferentes posturas. En el matrimonio Arnolfini, el tema es abordado desde una perspectiva religiosa y solemne. Se ve al matrimonio como un sacramento importante donde es crucial practicar los valores del amor y la fidelidad. En el matrimonio Arnolfini se muestra el inicio del matrimonio en el momento de la ceremonia. En cambio, en Jugando con Bombas se muestra el matrimonio desde su inicio, con las negociaciones, hasta su final, cuando Natalio descubre la infidelidad de Filomena. Ambas obras tienen una postura similar ante la fidelidad, ya que las dos resaltan la importancia de esta. En el matrimonio Arnolfini se evidencian ideologías cristianas y burocráticas. Hay varios símbolos cristianos como la vela encendida, que significa la presencia de Dios, el rosario y las escenas del Vía Crucis en el marco del espejo. Además, se identifica el nivel económico de la pareja como burocrático mediante objetos como los muebles y los accesorios lujosos. Las vestimentas son muy costosas, la fruta es exótica y hasta tienen un perro. Esta obra tiene lugar en el siglo XV, donde la iglesia cobraba gran importancia dentro de la sociedad, por lo que las personas de un nivel social alto debían ser cercanos a la iglesia. Por esto, las ideologías religiosas y burocráticas son complementarias. En cambio, en Jugando con Bombas se evidencian ideologías afines a un pueblo minero, como el valor del dinero, del trabajo duro, el matrimonio y la justicia. El valor del dinero se observa mediante las negociaciones entre Eliseo y Natalio, se observa el trabajo duro de Natalio, el tema del matrimonio está presente mediante el enlace entre Natalio y Filomena, y la justicia se observa mediante la presencia de las autoridades y el juicio. Todos estos valores son complementarios. A partir de este análisis de estas dos obras se puede redactar un argumento de contraste de ideas. A pesar de que el matrimonio Arnolfini y Jugando con Bombas presentan el tema del matrimonio, las obras tienen ideologías bastante diferentes. Mientras que las ideologías del matrimonio Arnolfini muestran un contexto europeo del siglo XV, las ideologías de Jugando con Bombas pertenecen a un contexto mexicano del siglo XX. El matrimonio Arnolfini incluye ideologías cristianas y burocráticas, pero Jugando con Bombas no menciona la religión y sus personajes no son de una clase social alta, sino que son habitantes indígenas de un pueblo minero. Además de presentar contextos socioculturales completamente distintos, Jugando con Bombas incluye otros temas adicionales como el valor del trabajo y la justicia,
los cuales no son incluidos en el matrimonio Arnulfini.